en la sala. Bien. Ya está admitido. ¿Hasta ahí estamos? Entonces la relación, digamos, nosotros buscamos que es MC menos GC sea mayor que 0. En ese caso, digamos, estamos en una situación estable. Después vamos a ver cómo se establece esa situación. Este sería el caso, por ejemplo, cuando yo tengo el nivel libre, tengo en este caso esta embarcación, C era el centroide de volumen sumergido, lo hemos desplazado a la embarcación, la hemos movido, ¿sí? Y el centroide se desplazó a la posición C', ahí donde actúa la recta de acción del empuje, que el centro de gravedad del cuerpo, entonces en este caso hace un par estabilizante. Es lo que estaría acá a la derecha. Tengo el peso del cuerpo, el empuje, y entre ellos tratan de restituir a la posición inicial. Entonces, para garantizar la estabilidad de las embarcaciones, se trata de ubicar el centro de carena lo más bajo posible. Ya han visto el formato que tenían las embarcaciones. Bien. Ahora vamos a ver. Decíamos nosotros que las ecuaciones que garantizaban la estabilidad era MC menos GC mayor que 0. Vamos a ver de dónde surgen, cómo surgen. Yo tengo la posición inicial del empuje. Lo perturbamos, pasa de la posición C0 a la posición C1, punto de aplicación, pasa su vector de acción, y tengo el peso del que está en azul. Muy bien, digamos, estoy ubicado sobre el centro de gravedad. Entonces decíamos que este par era estabilizante. Internamente, ¿cómo se manifiesta? Mediante estas cuñas de presión. Las cuñas de presión son tales, ¿cierto?, que son las que internamente tratan de restablecer. Esas cuñas de presión tienen una fuerza F resultante, que F por F chica sería el par estabilizante y va a ser igual al momento del empuje por N. ¿Hasta ahí estamos? ¿Bien? Sí. Entonces, ese momento de E por N es igual a E, que era el empuje, que era igual al gamma por el volumen sumergido. N, que sería MC por el seno del ángulo. Este ángulo sí, o phi. ¿Vamos? Seguimos la próxima. Esa es por una parte. De forma interna, a partir de la cuña de presiones, nosotros tenemos un diferencial, digamos, de empuje interno desde la cuña de presión por X, sería un diferencial de momento. Ese diferencial de empuje interno sería igual al gamma por Z por dx por tu metro de ancho, por el brazo de palanca, que sería por X. Gamma Z sería la presión interna por dx por un metro por X. Establecemos la relación Z sobre X igual a tangente del ángulo, fin. Entonces el diferencial del momento quedaría gamma por X, tangente phi por diferencial de X por un metro y por X. Gamma X cuadrado por el diferencial de área ya me está indicando que es un momento de inercia con respecto al eje de la Y, el eje de la Y que sale perpendicular a la pantalla, por tangente de psi. Todo eso igual al par F grande por F chica. Otra ecuación. Todo esto está ahí en el apunte, ¿no?
A su vez, el par, o el momento de E por N, igual era gamma por volumen sumergido, por MC, por xenón psi, como son iguales, y se van, digamos, para ángulos pequeños, xenón psi por igual a la tangente psi, se van eliminando, y me quedaría que MC igual al momento de inercia, en este caso con respecto al eje de la I normal de la pantalla, sobre volumen sumergido. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, lo mismo sucedería con respecto, digamos, del otro eje. Ubicamos los ejes principales sobre el plano de flotación, que sería la intersección del nivel libre con la embarcación. Entonces tengo un XX, un eje principal, y un eje principal, y le aplicamos la ecuación, ¿cierto?, que era MC menos GC mayor que 0. Entonces, para el caso, acá nomás, por acá. Para el caso de la, nosotros tenemos que verificar según el eje de las X, MC sería el momento de inercia con respecto al eje de la X sobre el volumen sumergido menos que sea mayor que 0. En el eje de la Y, el momento de inercia en el eje de la Y sobre el volumen sumergido menos que C mayor que 0. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. GC, ¿cómo lo determinaríamos Y ahora? bueno, ese es el centro de gravedad de la embarcación, o sea, de acuerdo a la figura geométrica de embarcación, ¿cierto?, que tenga, ubicamos el centro de gravedad, y entonces sería el G, ese G o el GC. ¿Está? Pongámosle, a ver, en el caso, acá por ejemplo, abajo a la derecha, centro de gravedad sería de toda la embarcación, según sea la forma que tenga, en el caso como esté distribuida las cargas, etc. Este es el centro de gravedad de la embarcación. ¿Está? Y C Sí. es la carena, que es digamos, centro de gravedad del volumen sumergido. Bien, vamos a adelantar un poquito. En este caso, por ejemplo, este es el caso del catamarán. El caso del catamarán, por ejemplo, se determina la intersección entre el nivel libre, ¿no es cierto?, y el cuerpo. Esa sería, digamos, la zona donde estaría actuando las cuñas de presión. Y en el caso nuestro, los momentos de inercia serían la aplicación de Steiner, momento de inercia con respecto al eje de la Y, respecto al eje de la X, donde se manifestarían las cuñas de presión. Ya vamos a ver otro ejemplo. Siguiente. Así vamos. A ver, no hay más nada acá. Bien. A ver, déjeme que... vamos a ver. Acá. Ya le muestro. Déjame compartir esto. Y vamos a presentar. No hay nadie más, ¿no?, que ingresa, ¿no? Veamos un poquito esto. Ese es el caso del problema 1, donde había que determinar el peso específico del cuerpo. Acá, ¿saben? Tengo acá el cuerpo que está sumergido, la balanza, nosotros le vamos colocando las pesas hasta que se logre el equilibrio en este fiel de la balanza. La fuerza que estaría en juego sería el peso, el empuje y la tensión en la cuerda que lo sostiene. Planteo de las ecuaciones para el equilibrio y podemos ya determinar el peso correspondiente. Vamos a un segundo caso. Este es el caso, por ejemplo, de un cuerpo sumergido. Tenemos dos líquidos.
Entonces tenemos que determinar, por ejemplo, llamemos AB, en la parte superior, tienen las presiones, gamma vamos a ponerle a HA, en BC, ABC, en CD, en parte inferior, va a tener otra presión, que sería el gamma que está en el aceite por H1 más el gamma del agua por un medio de A, que sería la altura del cubo. Entonces, cuando superponemos las acciones, me quedaría de la siguiente forma. Un empuje debido al aceite que estaba arriba, y un empuje 2 debido al agua. Entonces, E1 más E2 menos el peso igual a 0. Eso sería de las condiciones, digamos, de equilibrio en flotación. Está el cuerpo sumergido, los de dos líquidos. Si fuera todo un solo líquido, sería un empuje igual al gamma del fluido por el volumen del cuerpo, igual al peso. En este caso son dos fluidos. ¿Vamos? Este es el otro caso de un problema de la guía. Determina el peso periódico de la viga de madera cuando en el extremo de la misma se coloca un contrapeso más ajeno. Se hace inclinarse y un ángulo alfa quedando el contrapeso a ras del agua. Entonces, en esta situación se analizan las ecuaciones de equilibrio y se determina el peso específico del cuerpo. Vamos a un ejemplo. Este es el otro caso, por ejemplo, el problema número 7 de la guía. El problema 7 de la guía. Acá. Entonces, para esta embarcación de la figura determinan si es estable ante cualquier perturbación. Están los datos del problema. L, H1, H2, H1, H2, H3 y B el ancho 2,80. Entonces se determina el centro de gravedad. Y tenemos el C, que es el centro de carena, que sería el centroide del volumen sumergido. ¿Está bien? Se determina cuál es la sección de esta embarcación con respecto al nivel libre. Se identifica su intersección con el plano de flotación. Se determina los ejes principales, eje X, eje de las Y, y se plantea las ecuaciones de equilibrio. ¿Están de acuerdo? Entonces, momento de inercia con respecto al eje de las X versus el dividido volumen sumergido menos GC. Momento de inercia con respecto a la Y dividido volumen sumergido menos GC mayor que 0. Momento de inercia en esta figura, si está como está ahí, con respecto al eje de las X, ¿cuánto vale? La figura de la izquierda. Claro, o sea, yo acá, esta es la embarcación, ¿cierto? Digamos que está semisumergida, busco la intersección de la misma con respecto al nivel libre, eso sería cómo sería esa distribución de área en el plano de flotación, ¿sí? Identifico los ejes principales, X e Y, ¿cierto? Y tomo los momentos de inercia, ¿de acuerdo? Cuando era la acción de las cuñas de presión interior. Entonces, momento de inercia según el eje de la X, ¿cuánto vale acá? El volumen sumergido lo determino, digamos, con las figuras geométricas, ¿no? Este volumen sumergido ya está conocido. Entonces ahora me queda por determinar los momentos de inercia según X y según Y. Según X, ¿cuánto vale? A ver, escríbanlo y lo dicen. Es una figura rectangular.
Mi ancho B, altura L. Momento de inercia con respecto a la X, de la X es igual a ¿cuánto? A B por, H cubo sobre 12. y en este caso H, ¿cuánto vale? L. ¿Mm? Sería B por L, ¿está bien? B por L Al cubo sobre 12. así, B por L al cubo sobre 12. Digamos, remitiéndolo un poco a los datos del problema, ¿no? Y según el eje de la Y, momento de inercia según el eje de la Y, L por B al L cubo por B sobre cubo 12. sobre 12. así es. Entonces, ya hemos determinado el volumen sumergido, tenemos los momentos de inercia y verificamos si es estable según el eje de la X, según el eje de la Y. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Avancemos un poquito más. Este es el caso del catamarán. El catamarán, digamos, está en cada corral, ¿sí? Está sostenido todo con unos cilindros flotantes, sellados, y se encuentra en esta situación. Entonces, en la intersección de este cuerpo semi-sumergido con respecto al nivel libre, me darían estas áreas de diámetro de estos tambores por el largo. En el caso es B, y la distancia es L. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje de la X es igual al D, diámetro de los cilindros, por B al cubo sobre 12, como son 2, perdón. Y el momento de inercia en el eje de la Y le aplicamos Steiner, ¿no? Sí. ¿Sí? Sería B por D al cubo sobre 12 más el área por la distancia al cuadrado. Y por 2. ¿Estamos Profesor, ahí bien? sí, disculpe la pregunta. En el ejercicio anterior no se considera entonces la parte triangular de la sección. ¿Ya la has considerado cuando ha evaluado el volumen sumergido? El volumen sumergido sería todo lo que está, digamos, del cuerpo, ¿no es cierto?, entre el nivel libre y el cuerpo por debajo, ¿no? Bien. ¿Sí? Entonces son figuras geométricas. Un prima más un prima triangular, ¿no? ¿Sí? Lo que para determinar los ejes principales sobre los cuales se va a verificar es la intersección del cuerpo con respecto al nivel libre. Entonces, en su intersección sería el que está a la derecha, que es por L. En caso del siguiente, en su intersección, eran estas dos roscas, ¿no? Ah, bien, bien. Es la intersección del cuerpo con el nivel libre y en Así base a es, eso calculamos los momentos de inercia. exactamente, eso es. ¿Mm? Claro, es el área que forma esa intersección, profe. Así es, porque ahí se manifestaría digamos, las cuñas de presión, ¿no? Ah, bien, gracias. Claro, porque pensaba que había que considerar el momento de inercia la parte triangular también, pero entonces no es así. No, 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 eso hace, digamos, cuanto hace a la ubicación del centro de carena, ¿no? Por eso te acuerdas que decían que las embarcaciones tenían una figura tal de que trataban de bajarlo un poco el centro de carena, lo máximo posible, para estabilizante. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Y bueno, lo que sigue, ya le digo un poquito más, no, este ya no. Ahí va. Entonces vamos a dejar de compartir, esto se ve esto, a ver si vamos a hacer ya les digo, ahí está. Si lo podemos ver acá.
¿Estamos acá? Vamos a retroceder un poquito. Esto es lo que hemos visto inicialmente, tema de la rotación, determinación de los pesos específicos. Este es el caso del cuerpo que estaba sumergido en los líquidos, como recibían los empujes. Y este es el caso de la embarcación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El plano de flotación, hacemos nosotros, vamos a dibujar acá en rojo, estaría en la intersección del cuerpo con el nivel libre. Sería eso. Ese sería el plano de flotación. Lo vemos desde arriba, y la distribución diaria sería esto. Ancho B, largo L grande. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, el momento de inercia según X igual a B por el cubo sobre 12 sobre el volumen sumergido. ¿Cuál es el volumen sumergido? El volumen sumergido, lo ponemos acá, sería todo esto. ¿Ah? Entonces, ese volumen sumergido se determina en el centro de carena, que es C. Tengo G, que es el centro de gravedad de toda la embarcación, y ya la puedo verificar la estabilidad. ¿De acuerdo? Después le paso el link de estas cosas que si hacemos un descanso con mi consulta, lo garabateamos. Este es el otro caso. Y ya en este caso, ya el volumen sumergido, el rojito, sería todo lo que está en el plano de rotación. Debajo. ¿Ahí? Ese sería volumen sumergido. ¿Y dónde se va a estudiar, digamos, la acción de las cuñas de presiones? Van a ser las áreas, digamos, de esa flotación, de embarcación con respecto al nivel libre. Y esas áreas serían las que están acá, en estas fajas rectangulares. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ir acá, a ver si vamos a cambiar. Hay una, a ver si vamos a castigar. Ahí, antes que nos vayamos al tema de flotación, hay una situación, por ejemplo, le voy a indicar la siguiente. Vamos a indicar así. Esto lo hacemos en el laboratorio, ¿no? Hay un recipiente. Tenemos acá un nivel libre. Y esto se coloca sobre una balanza. Y esta balanza se pone a 0. Entonces, en segunda instancia, hay un cuerpo de forma cualquiera. Que se lo sostiene. Este cuerpo tiene un peso inicial W. Tengo el fluido. Yo lo estoy sosteniendo.
Entonces, cuando lo sumerjo, entonces la pregunta es, y a veces esto lo hacemos en el laboratorio y después es parte, digamos así, en algún caso más de parcial que evaluación temática, cuánto ha cambiado la lectura en la balanza. Entonces están los datos iniciales, de la altura del nivel libre, como el H0. Yo lo sostengo al cuerpo con una mano, ¿sí? En una cuerda, y lo sumerjo. Entonces me dice, bueno, entonces ustedes van a plantear las ecuaciones. Vamos a ir por acá. Ya cuando el cuerpo ya está sumergido, el cuerpo ya está acá. Ya está sumergido, yo lo tengo con el tensor, sigo sosteniendo, y me pide determinar si ha cambiado y cuánto ha cambiado la lectura en la balanza. Profe, hay un compañero que quiere entrar que se le salió recién. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Entonces, si la pregunta, ya sea del parcial o evaluación temática. Entonces, antes lo hacíamos en el laboratorio. Ponemos a cero la balanza, ¿no es cierto? Teníamos ese cuerpo, ya lo teníamos determinado el peso, lo teníamos con un dinamómetro, lo sosteníamos con la mano y lo poníamos, lo sumergíamos. Una vez que está sumergido, había que determinar en segunda instancia en cuánto ha cambiado la lectura de la balanza. La posición inicial, la lectura de la balanza era 0 y tiene una lectura L1. Bien, entonces ahí planteamos ustedes todas las ecuaciones. Ecuación de empuje, el peso, tensor. Entonces decíamos, bueno, esto varía tanto, tanto, y todo lo que ustedes, digamos, físicamente podrían plantear para determinar L1. Bien. Ahí, entonces hacían los chicos sus cálculos, y después íbamos, cuando hacíamos el laboratorio, chequeaban si realmente los cálculos estaban bien hechos. Y se correspondía con la realidad. Bien. Entonces, este es un problema para que lo tengan en cuenta, sea para la evaluación temática, no creo, pero sí en el parcial, digamos, ¿no? Un tema que va a tener este tipo de problemas, seguramente. ¿Estamos? Y eso sería en la aplicación en cuanto a la flotación, estudio de equilibrio de cuerpo libre, las fuerzas que están en juego, etc. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguna otra cuestión más? ¿Algo más que quieran? O sea, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Vamos a volver a la parte inicial. Ahí ya le voy a poner en el Meet esto sería la parte de flotación, determinación de los pesos específicos. Eso sucede en un cuerpo que está sumergido entre dos líquidos. El caso de estudio de la estabilidad en un cuerpo sumergido, determinación de para la flotación. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en este caso del catamarán, y suponiendo que esto sea un toroide? ¿Cómo sería la intersección de ese toroide con el nivel libre? ¿Cómo sería el plano de flotación? ¿Se acuerdan de los toroides, no? He visto ahí en álgebra. No.
No, alguien, Eran como esos espirales de alambre. claro, sería, digamos, digamos, estos tanques, digamos así, siguiendo un radio, ¿no? O sea, en vez de ser rectangular, que sea, tenga un diámetro D, ¿m? Que sería circular. ¿Se acuerdan o no? Lo veían de arriba y tenía unas secciones circular, ¿no? ¿Se acuerdan ahora o no? O sea, yo lo veo de arriba, acá es Sí. un asteroide, Como un anillo, digamos. claro, tenía acá así. Se lo veo de O sea, arriba, tendríamos que considerar una sola. ahí. Ah, no, lo estoy viendo Así sería, mal. ¿cierto? Esto sería, si Ah, fuera un ya me asteroide, acordé. sería esto, ¿no? Entonces, cuando planteamos los ejes principales, decíamos antes, este era el X, este era el Y, ¿sí? Decíamos, este era el eje de la X, eje de la X, eje de la Y, eje de la Y, ¿sí? Y el momento de inercia, ¿cómo va a ser? ¿Igual o distinto? Distinto. ¿En qué ha cambiado? Tengo un diámetro interior, un diámetro exterior, ese toroide en intersección con el nivel libre determina un plano de flotación, la distribución de área en ese plano de flotación son, ¿cómo se Son llama? menores. Acá, pero ¿cómo sería acá? Es como una corona, ¿no es cierto? Así son círculos concéntricos y entre ellos estaría la zona en la cual se presentan las cuñas de presión, que sería esta que está acá. Antes, en el caso del catamarán, las cuñas de presión estaban sobre estas lonjas rectangulares. En este caso, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría únicamente? En toda esa parte, digamos, del sector circular, ¿no? Completo, ¿no? Estos círculos concéntricos. ¿Mm? Entonces, el eje de la X, el eje de la Y, momento de inercia, o momento de inercia con respecto a cualquier eje, con respecto a cualquier eje, el mismo, ¿no? Cualquier eje que pase por su centro sería eje principal. ¿Está? Entonces, determino el momento de inercia de este toroide, ¿sí? En su plano de flotación, intersección con el nivel libre, identifico la área y cualquier momento de inercia es un momento de inercia en el eje principal. Divide el volumen sumergido, ¿cuánto sería? Ahí me van dictando, así vamos anotando. Acá. Volumen sumergido, acá sería igual. Le llamemos al diámetro interior de su I, al diámetro interior de su E. ¿Cuánto valdría? Ese volumen sumergido, ¿cuánto valdría? Tendría por una parte el área, ¿cierto? Que sería, ¿cuánto valdría el área? Sería un cuarto de pi o de cuadrado sobre 2. ¿Por qué?
por la longitud, que sería, B. ¿cuánto sería? Pero al ser circular, pi por d, ¿no? O d medio. ¿Está? Entonces sería, el volumen sería, acá le vamos a poner, a ver si ponemos acá, sería igual a un cuarto pi, ¿está de acuerdo? Por d cuadrado, ¿sí? La mitad sobre 2, ¿por cuánto? Por pi por el de medio. ¿Da? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo o no? Sí, Hagan los números ustedes, a ver si están de acuerdo o no. el D sería la diferencia de los diámetros exterior e interior. O el diámetro medio. Entre el diámetro interior, ¿cierto? Más el diámetro exterior sobre 2, ¿no? Sería el diámetro en el eje simetría. ¿Qué dice el resto de la clase? En el caso del toroide, ¿están de acuerdo? ¿Qué dice el resto? ¿Alguna observación? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna observación? ¿Algo más? Entonces, lo que tenemos que rescatar acá, ¿cierto? Es identificar el plano de flotación, ¿sí? Entre el cuerpo que está semi-sumergido con el nivel libre. Entonces, en este caso, en este plano de flotación, estaba acá, acá. Este problema, en la intersección sería esto. Esa sería la distribución diaria en correspondencia a la intersección del cuerpo sumergido con el nivel libre. Identificamos los ejes principales, X y Y, y tomamos los momentos de inercia. ¿Estamos? Bien. Eso sería esta primera parte de flotación. Hacemos un descanso, 10-15 minutos, y hacemos una segunda parte, el equilibrio relativo. ¿Y cuánto vale? Pongamos altura H1, entonces vale gamma por H1. Entonces pongamos H1. Y en el caso de CD, vamos a poner acá. Y sobre CD, ¿cuánto vale la presión? En caso de CD, la presión, vamos a poner acá, ahí. ¿Cuánto valdrá? La presión. Gamma 1 por H1 más gamma 2 por la altura Bien. que se dé. Entonces sería esto. Todo esto. ¿Está bien? Y hacia arriba.
vale gamma 1 por H1, gamma 2 por H2. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces, cuando superponemos, ¿qué nos queda? Nos queda reducida. De arriba, digamos. Exacto. Lo vamos a poner acá. Nos queda el gamma 1 por esta distancia A sobre 2, que es esta alturita. ¿Está bien? Que da lugar a D1. Y abajo, entonces sería E1, sería el gamma 1 por este volumen 1, y el otro sería E2, gamma 2 por el volumen 2. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? En que tenía la duda. Sí. Bien, entonces, lo dejamos ya dibujadito acá. Lo dejamos listo. ¿Estamos? Ya nos sacamos la duda en cuanto a ese cuerpo sumergido en dos líquidos. Las presiones sobre AB, la presión sobre CD, las superponemos y nos queda un diagrama resultante que es este. Bien. ¿Algo más? El resto ya han visto que hay que determinar la intersección de la embarcación con el nivel libre, determinar el área de distribución en ese plano de flotación, donde eventualmente actuarían las cuñas de presiones, y en el caso del toroide, era la corona circular esa, ¿no? Que quedaba. Y cualquier eje era eje principal. En el catamarán, al contrario, eran las fajas, digamos, rectangulares. Profesor, ahí en el catamarán para la flotación se utilizan dos cilindros, ¿verdad? Y en el caso del toroide, ¿estamos considerando uno solo? A ver, para un poquitito. ¿Dónde me echó eso? Acá, ¿no? Al final me echó. A ver. No, hasta el No, principio. en la filmina número 3, 4, por ahí. Ahí, ¿no? Y pasa en el caso del catamarán son dos líneas de cilindros, ¿no? ¿Y en el toroide está considerando uno solo? No, es la misma, digamos, hacer cuenta que son los tanques, nada más que en distribución circular. O sea, en vez de ser estas fajas rectangulares, en su intersección es una corona circular. ¿Sí? En el catamarán entonces, son dos fajas. Ahora, hacer cuenta que estos cilindros hacen, digamos, hacen el círculo, en su intersección sería la corona circular, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esos dos cilindros formarían como un anillo, entonces ya la Así intersección es, sería. eso es. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, entonces dejamos el tema de la flotación y veamos el tema de del equilibrio relativo, ¿no? En todo caso, el próximo martes, ¿no? Eventualmente, en la primera hora, podemos hacer, digamos, un repaso de todas las cosas que tengan acá en duda y en la otra hora podemos dar inicio, digamos, a lo que sería el tema cinemática, la primera partecita, y el jueves volvemos sobre ese ejercicio de cinemática y ahí vemos redes de escurrimiento. Así vamos a lidiar. El martes, que lo pedían, iba a avanzar un poco más con las teorías. El miércoles iba a terminar cinemática y nosotros damos
dando vueltas sobre cinemática el jueves. Entonces, ahorita del martes lo aprovechamos para hacer consultas. ¿Está bien? Bueno, a ver, déjame compartir esto. ¿Todos han podido acceder acá? Ahí está empezar, ¿o no? Sí, profe. ¿Han podido editar también o no? ¿Han probado? Y si no, lo que pueden hacer, digamos, si están, descargarlo en su Drive y ponerle, cambiar el nombre, que ahí dibujan todo lo que hagan falta y después lo comparten. Profe, y aparece para solicitar acceso. ¿Cómo? Me aparece para solicitar acceso a la pizarra. ¿Así te aparece? No, pues está directamente, yo lo había puesto que sea libre, o sea, el que tenga el enlace puede ingresar. Sí se puede editar, profesor. Sí, ¿cierto? Sí. Inclusive se puede bajar la aplicación esa Jamboard al celular y se lo edita desde el celular también. Sí, por eso después está así libre de edición, así cosas que lo tienen. Y entonces la próxima semana o el martes, así, si alguien tiene alguna duda, dice, miren, yo acá tengo problemas, no entiendo esto, o ponen el problema ahí y lo vemos entre todos. ¿Está bien? Y ahí va a ser hasta que nos pongamos todos cancheros, ¿no? El de superficies planas no se puede editar, profe. Ya se me acordaba más tarde esas cosas que yo lo había puesto que todos podían editar. De todas maneras, se me acordaba, pasarme después el enlace que vos tenés, así le pongo que se ponga en la edición. Entonces, lo que ustedes hacen, cuando ustedes ya lo tengan abierto, lo bajan, renombran si quieren, y ahí garabatean todo y después lo comparten en la pantalla si hace falta para la consulta. ¿Está bien? Yo lo que voy a hacer seguramente este fin de semana, le voy a mandar esta misma, digamos, dirección del Meet, para que todos cliquemos ahí en el correo y entramos sin permiso, pues si no, a veces llegan tarde, nosotros estamos avanzando y uno no se da cuenta que están pidiendo permiso. ¿Sí? Y ese código de acceso que ya le había mandado, ese, por ejemplo, no pueden ingresar, abren la reunión Meet como si fuera una nueva, y ahí le dice unirse, y después a la costadita dice código de acceso. Entonces pegan el código de acceso y deberían entrar libremente, pero tienen que abrir el Meet, ¿no? Ese para cuando no entran con el correo una cosa y uno no lo admita, entonces abren un Meet, ponen el código de acceso y ingresan. Bueno, dicho esto, vamos a la segunda parte. Ya le comparto. Bien. Estamos todos acá. Esta segunda parte sería el equilibrio relativo. Entonces ya ahí nos adelantó el tema de la MULE, en cuanto hacen, en qué caso lo vemos, lo estudiamos, en qué caso se presentan. En el caso de las verificaciones de estos tanques de combustible, de estos camiones de transporte de combustible. En el caso, por ejemplo, de cuando nosotros llamamos máquinas hidráulicas, ¿y dónde surgen estas velocidades y todas estas cuestiones? ¿Qué se va a tomar en cuenta? Y está justamente parte del equilibrio relativo. En el caso de la sobreelevación, en el caso del canal, el canal viene un canal, ¿no? Recto y tiene que girar a 45 grados. Cuando gira hay una fuerza, digamos, que se pone en juego, la fuerza de centrífuga, las fuerzas centrífugas, las fuerzas de inercia, y trata de sobreelevarse en uno de los lados. Entonces hay que determinar cuánto se sobreleva el canal. Entonces una partecita nos da idea de cuánto podemos esperar, justamente también lo que sería el equilibrio relativo. En ese caso del canal sería momento circular uniformemente acelerado. Bien, entonces, caso de equilibrio relativo,
se presenta en cuanto hace, si yo supongamos este carrito que se está desplazando, si yo estoy observador, y me desplazo con el carrito y miro la partícula A y B, en un momento en que se mantienen a una distancia constante y no existe desplazamiento relativo entre ellas. Entonces, toda la masa del líquido se puede asignar a un cuerpo rígido y estaríamos en un caso de situación de equilibrio relativo. No hay desplazamiento entre las partículas. Entonces, ¿qué movimiento vamos a estudiar? Movimiento rectilíneo, uniformemente variado, y el movimiento rotacional, uniformemente variado. ¿Cómo se toman en cuenta? ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a aplicar del principio de D'Alembert? Nosotros podemos aplicar las ecuaciones de la hidrostática a condición de introducir las fuerzas de inercia. Entonces, la fuerza de inercia en X sería QU, en Y sería I sub U, y en Z sería ZU. Entonces, la ecuación de la hidrostática más la fuerza de inercia sería ρ por todas las, por X más XU, más Y por I sub U, más Z, ZU. Todo esto igual a diferencial de P. Aplicamos la ecuación hidrostática introduciendo la fuerza de inercia, en el caso del equilibrio relativo. En el movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado, vamos a tener lo siguiente. Inicialmente tengo el carrito a una altura h0, ¿sí? El observador que se desplaza con el carrito, pasado un tiempo, ya entra en el régimen, digamos así, y toma una posición. En esa posición, las partículas A y B, digamos, están, entre ellas no se desplazan en forma relativa. Esta situación de equilibrio, y vamos a estudiarlo. ¿Cuáles son los campos de fuerza que están en juego? Por una parte, la aceleración, que está desplazando el carrito, ¿sí? Me va a generar una fuerza de inercia, que es sentido contrario, que es la que se resiste al cambio de estos movimientos. Las fuerzas del campo gravitacional, que se da en G, compuesta entre ellos, tenga un campo de fuerza resultante R. A más G vectorialmente sería R. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si aplicamos la ecuación de la hidrostática, entonces tendríamos lo siguiente. En la hidrostática diría que X igual a 0, Y igual a 0, Z sería el campo gravitacional, menos G. Considerando la fuerza de inercia, en XU sería menos A, y sub 0, ZU 0. Lo trabajamos un poco, me quedaría diferencial de P igual a ρ menos A de X menos G de Z. Este sistema XU, ZU o XZ que se desplaza con el carrito. Con respecto a un sistema de eje X0, ¿sí? Para encontrar la ecuación del nivel libre, decíamos volumen inicial y volumen final, ¿sí? Y planteamos nuestras ecuaciones y determinamos la constante correspondiente al nivel libre. También pueden hacer forma gráfica. Forma gráfica es, bueno, ¿cuál es el volumen inicial? Le pongamos H0. H0, la altura inicial, H0, ¿sí? Por B la profundidad, por L, y por gamma sería el volumen inicial. El volumen inicial es H0 por B por L. Cuando sea el volumen final, yo desconozco, digamos, cuál sería la posición, pero lo que yo sé es cuánto vale el ángulo alfa, con respecto al horizontal. Entonces, ¿se acuerdan que ahí había una relación ahí de A y G de forma vectorial? Ya determinó el alfa. Entonces, esta alfa va a ser igual a la relación de A sobre G. Tengo esta altura,
y ya puedo hacer la combinación necesaria como para determinar cuánto vale Z2. Sería gráficamente. Entonces, con la ecuación pareciera más directo, más sencillo. Si lo quieren hacer con volumen gráfico, lo pueden hacer tranquilamente. Yo en principio lo haría con las ecuaciones, ¿no? Pero no quita de a alguien se le ocurra hacer en forma gráfica. Bien, esto sería la situación. Cuando ya tenía el carrito, se va desplazando. Mis ecuaciones, cuando yo he planteado, ecuación de la aerostática, de por el principio de D'Alembert, incorporando las fuerzas de inercia. Y me quedaba de esta naturaleza, diferencial de P igual a menos ρ por AX, menos ρ por G por dz, entre 1 y 2. Tengo la ecuación que corresponde a la superficie del nivel libre. Entonces, cuando X igual a 0, me queda que Z es igual a la altura inicial, le pongamos, en este caso H2, le pongamos H0, ¿sí? Más AG por E sobre 2, sube, cuando X es igual a L, me quedaría el H0 menos A sobre G por L. O sea, en un caso asciende, en un caso desciende. Esta ecuación que me está diciendo que lo que asciende es igual a lo que desciende. Con respecto a, digamos, el punto medio, ¿no? Y esta sería la ecuación, ¿sí? Que correspondería al caso del nivel libre. Bien. Y cuando tomamos directamente diferencia de presión, ¿cuánto es la presión en 2? La presión en 2, aplicamos la ecuación de la hidrostática, entonces entre 1 y 2, de X igual a 0, me quedaba integral entre 1 y 2, ρ por G por dz. Y ya podría leer cuánto haría la presión. La presión en 2 era igual a ρ por esta alturita, entre 1 y 2. Estábamos, digamos, aplicando la ecuación de la hidrostática, ¿sí? Todo esto como si fuera, digamos, hidrostática, pero considerando la fuerza de inercia que se manifiesta con esta nueva superficie de equilibrio. Bien. Este es el caso de los empujes. Si nosotros no nos movemos, en el caso, digamos, del campo de fuerza R resultante, que da sobre G, yo tendría que determinar el centro de gravedad, leer en este sentido, cuánto vale el empuje 1, sería igual a ρ por R, R el resultante, por esta altura, a ρ por R, por esta altura, a ρ por R. Pero como si yo hago esta apropiación de decir, bueno, yo puedo aplicar las ecuaciones de la hidrostática a condición de respetar la fuerza de inercia, yo puedo leer directamente en la vertical, desde el nivel libre hasta el centro de gravedad en la pared lateral izquierda, ¿sí? Lo mido. ¿Cuánto sería el empuje? La presión baricéntrica sería el gamma del fluido, ρ por G, por esta alturita, por el área constante. Lo ubico esto, lo leo en la vertical, desde el nivel libre, en el segundo para el D2, en el otro caso, desde el nivel libre hasta donde sería HCG en la pared lateral de la derecha. ¿Está bien? Si yo lo puedo leer, el empuje en el campo gravitacional o campo de fuerza resultante R, o directamente aplicar el principio de D'Alembert y leerlo como si fuera en la hidrostática, a condición de respetar la fuerza de inercia. O uno o el otro. Y van a dar lo mismo. Entonces es más fácil leerlo como si fuera todo en el campo gravitacional, pero con esta configuración. Ubico el punto con respecto al nivel libre, ubico los puntos digamos, del centro de gravedad con respecto al nivel libre,
toda en la vertical y lo multiplico por el área resultante. Ya tengo los empujes E1, E2, E3. ¿Está bien? ¿Vamos? A ver qué más tenemos acá. Este es el caso. Profe, Sí. los empujes vendría a ser la suma que sería igual a la resultante, el campo resultante. Por eso, yo lo puedo calcular como si fuera en el campo R, ¿sí? Entonces yo lo tendría que, tengo el nivel libre, mido la distancia y la ubicación de los centros de gravedad con respecto al nivel libre, en la dirección de R. Ese es un camino, ¿está bien? El otro, directamente aplico el principio de Talamé que dice, incorporemos hagamos cuenta que estamos en el campo gravitacional, pero considerando la fuerza de inercia que se manifiesta con esta posición de equilibrio, la inclinada. Entonces yo ubico el centro de gravedad de la pared lateral izquierda, lo leo en la vertical, como está en el campo gravitacional, ¿sí? O sea, Z, gamma por Z sub G, por el área de esta pared. O sea, uno u otro, sí. Es más fácil para nosotros trabajar en el campo gravitacional, una vez que ya tengo el nivel libre. ¿Sí? Bien, sí. Bien, si ustedes pueden la comparan, una vez llegan a los mismos, se van simplificando los senos, los cosenos, etc. A ver qué más tenemos acá. Bueno, acá está el problema resuelto, que es el que vimos hace rato. Para que lo puedan reafirmar. Y este es otro caso. En este caso, por ejemplo, el problema número 15. El problema número 15 de la guía del equilibrio relativo me dice lo siguiente. En el siguiente tanque de combustible, con líquido en todo su volumen y herméticamente cerrado, se desplaza a una aceleración A. Determina la fuerza sobre cada una de las caras laterales en las siguientes condiciones. Entonces, la cara lateral de sección rectangular, la cara lateral de sección circular. Están los datos del problema, todo. Entonces, está totalmente lleno el combustible. O sea, en toda su capacidad, está lleno el combustible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Determinar el campo de fuerza resultante. Tengo el A, ¿sí? La fuerza de inercia de menos A, tengo menos G, tengo el R, y trazar los planos isobáricos que son normales. Y por C, el plano isobárico que eventualmente pasaría si esto estuviese, digamos, lleno de combustible, y dejamos que se desplace tranquilamente. Entonces sería lo normal, y hasta donde llega el plano isobárico, y de ahí podría leer la presión en A, la presión en B, la presión en C sería 0, y la presión en B sería esta altura del líquido. Eso lo vamos a ver enseguida entre nosotros, todo. ¿Sí? Es como si está lleno, no se puede desplazar esto, pero sí se pone de manifiesto la acción, ¿sí?, de la fuerza de inercia. Ese sería el caso del problema, digamos, 15, que está totalmente lleno de combustible. A ver, ¿qué otra cosa más? Ya les muestro, ya volvemos sobre esto. En otro caso, por ejemplo, tengo ahora este recinto donde tienen dos líquidos, gamma 1 y gamma 2. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, identificar los campos de fuerza que actúan en cada uno de los medios. Para una masa unitaria, en el líquido ROS 1 o gamma 1, tengo yo la fuerza de inercia de menos A, la fuerza de campo gravitacional, me da un campo resultante R. Por una partícula más unitaria en el segundo líquido, la fuerza de inercia sigue siendo menos A, la fuerza de campo gravitacional sigue siendo G, y el campo resultante es R. O sea, y como todos los planos isobáricos son normales a R, va a ser paralelo entre ellos. Entonces, una vez que ya tenga la configuración del nivel libre, digamos, correspondiente al líquido gamma 1, directamente leo la presión en 2, pongamos la presión en 2, que sea acá en el tanquecito, sobre la pared lateral izquierda. En 2, aquí va a ser igual al gamma 1 por esta altura H1, más el gamma 2 por la altura H2. ¿Estamos? Ese sería el caso del tanque con dos fluidos, gamma 1 y gamma 2. Bueno, acá están las ecuaciones, todo correspondiente para determinar el nivel libre. Y
Y acá están dibujaditos los diagramas de presión. Dice, ¿cuánto vale la presión en el punto T2 inferior? El gamma 1 por H1 más gamma 2 H2 en la cara lateral izquierda. ¿Eh? Lo mismo haríamos con la cara lateral a la derecha. A ver qué otra cuestión tenemos acá. No, este no. Bueno, entonces ahora vamos un poquito a la pizarra. Voy a compartir esto. A ver si me permitimos a la pizarra. Ya me lo mostró. Vamos a avanzar un poco más. Bien. El caso del problema número 12. Dice, problema 12 dice, un tanque de diámetro D y altura H, lleno de combustible de líquido, se encuentra en el cuerpo de un cohete, graficar los diagramas de presión y determinar la fuerza de presión en el fondo del recipiente para el siguiente caso. El cohete despega verticalmente con la aceleración A, ¿sí? Y el cohete se desplaza verticalmente hacia abajo, con aceleración A. Bien, entonces, supongamos que está subiendo, ¿no? Está ascendiendo. Está en situación de equilibrio, tiene una altura, que sea acá, le pongamos H0, y de acá, en esta alturita, altura H, de combustible, y se comienza a desplazar verticalmente hacia arriba. Entonces, para una partícula de masa unitaria, m igual a 1, tengo actuando sobre ella el campo gravitacional, ¿sí? Y la fuerza de inercia. ¿Esta fuerza de inercia hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Entonces ponemos hacia abajo. ¿Está bien ahí? Entonces, cuando yo planteo esta ecuación de la hidrostática y de acuerdo al principio de D'Alembert, incorporando la fuerza de inercia, fuerza de masa en X igual a 0, fuerza de masa en Y igual a 0, fuerza de masa en Z igual a menos G. La fuerza de inercia en XU igual a 0 y su igual a 0, ZU, en este caso sería, ¿cuánto? ¿Más o menos? Menos A. Menos A. Entonces borramos ahí. Entonces quedaríamos en menos A. ¿Está de acuerdo? Y entonces, ¿cuánto vale la presión? Le pongamos acá, esto le vamos a poner la presión. Este era 1, este era 2. ¿Cuánto vale la presión en 2? ¿Qué dicen? La presión en 2, H por gamma. Y pongamos la ecuación resultante de la hidrostática. Sería ρ por, vamos a ver si la van pidiendo, Z más ZU. vamos a escribir acá. Sería ρ, a ver, un poquito acá, dejé un poquito acá, levantando, sería ρ por Z más ZU. Z más ZU. Entonces sería menos G Menos A. menos A. Todo esto por Diferencial de Z.
diferencial de Z igual a diferencial de Presión. Así sería, ¿no? ¿Mm? ¿Así? Menos ρ por G, o el corriente G, ¿no? Así lo ponemos bien. Menos ρ. Acá. La active este la. Menos ρ menos G. Menos ρ menos G menos A de Z por dP. ¿Mm? Entonces, ¿cómo quedaría? La presión en 2 sería igual a ρ al final. Si hacemos todas las ecuaciones, vamos a poner acá arriba. Sí. P1 Rho por menos G menos A por Z. claro, pues ya haciendo la integral entre Más la 1 y constante. 2, sería igual a, ya cuando ya despejamos todo, sería igual a ρ por G más A, ¿no? Así, ¿no? ¿Está bien? Por la altura H. ¿Está? Entonces, es como si hubiera sido en el campo gravitacional, sería ρ por G por H. Más la fuerza de inercia, se suma. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, ¿por qué le cambio el signo a G y a A? No, pero así de integral, pues. Así de integral. Pongámosle acá en un papel. Le ponemos menos ρ por G más A. ¿Está bien? Porque Z entre 1 y 2. Integral entre 1 y 2. De ρ por G más A. De Z. Integral entre 1 y 2. De dP. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. ¿Está cierto? Sí. Bien, entonces me quedaría ρ por G más A por H. ¿Estamos? En ese caso, se suma la acción de la fase de inercia en el sentido cuando está ascendiendo. Y cuando está descendiendo, se invierte el sentido de A. Va a ser contrario al campo gravitacional. Entonces sería P2 igual a ρ por G menos A por H. Y se desciende a mayor, una mayor aceleración, pues un momento que se despega, ¿no? Bien, Sí. ese sería el caso del cohete, digamos, que está lleno de combustible y está ascendiendo. Bien. ¿Todo el resto están de acuerdo? ¿De la clase? ¿Estamos? Ahora vamos al tema del carrito. El tema del carrito acá. El tema del carrito, ¿qué decimos nosotros? Podemos hacer, para encontrar la constante, relación de volúmenes, y también podemos hacer volumen inicial, volumen final de forma analítica,
considerando que Z era igual a menos A sobre G por X más la constante, determinamos el valor de la constante, ¿no? Ese era uno. Para eso debíamos considerar cuáles eran los campos de fuerza que están trabajando. Si este es el sentido de la aceleración, es una partícula más unitaria, nosotros teníamos la fuerza de inercia, que era A, la fuerza de campo gravitacional, G, y la resultante. Y la resultante de ello, acá, era R. Poner acá con... Entonces, podríamos asociarla ya el ángulo de la nivel libre con respecto a la horizontal. El ángulo alfa, le pongamos acá. ¿Y alfa acá cuál sería? ¿El de acá arriba de la izquierda o el de abajo de la R? ¿Arriba de R o debajo de R? El ángulo comprendido entre A y F. Sería El el de arriba. ¿Qué dice el resto? Alfa, ¿cuál sería? Entre R y A y alfa. Entre R y G. ¿Qué dice el resto? Hagan nomás, dibujen, no hay un triángulo ahí. Ahí nos ponemos de acuerdo, y una vez que nos ponemos de acuerdo ahí, ya estamos hechos. Entre R y G Entre R y sería. G. ¿Alguien más? A ver qué dice el resto de la clase. ¿Cuál sería? R es normal a la superficie del nivel libre. ¿Está bien? La dirección de G es normal a la horizontal. Entonces el alfa sería entre R y G, ¿no? ¿Así? Sí, ingeniero. Entonces, tangente de alfa va a ser igual a ¿qué cosa? Y es una relación que también usamos. En todo momento ustedes la van a usar. Entonces ponemos tangente de alfa. Diga. Igual a A sobre G. A sobre esto. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ya sea para la relación de volumen de gráfico, para determinar el tema de la relación, digamos, cuando yo leo desde nivel libre hasta el centro de gravedad, para ver la presión apareciendo por el área, lo quiero hacer todo en el campo gravitacional, en el gran campo de fuerza constante R. O sea, esa relación la vamos a ocupar de forma continua. Bien, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Avanzamos un poquito más. Bueno, estas son las ecuaciones que hemos visto hace rato. Cómo determinar los empujes. A ver si hay otra cosa más. Aquí en el cálculo. Y en este caso que decíamos, digamos, lo visualicemos gráficamente y después lo llevamos a las ecuaciones, ¿no? Entonces, yo tengo por una parte, decíamos, por una partícula de masa unitaria, tengo que actúa la fuerza de inercia. A ver, déjenme. Listo. Que se pone en la dirección del movimiento, esta era A. Tengo la fuerza de campo gravitacional sobre la partícula de masa unitaria. Tengo la G. Y el campo de fuerza resultante.
que era R. ¿Está bien? Esta era R. Entonces, todos los planos isobáricos iban a ser normales a R. Entonces, vamos a poner acá, plano isobárico, lo vamos a poner en azulcito. Van a ser normales a R. Plano isobárico. Otro plano isobárico, normales a R. Y físicamente se estarían limitados por el volumen del recipiente. Pero como es la fuerza de inercia que están en juego, digamos así, la acción de la misma se va a manifestar hasta lo que sería, si hacemos este recinto. Este sería un plano isobárico. Sería otro. Y así seguiríamos. Hasta su intersección. ¿Está bien? Entonces, físicamente no existe líquido, pero la acción de la fuerza de inercia se manifestaría como si estaría, digamos, desde A hasta donde se intersecta este plano isobárico, que sería la superficie de nivel libre. Entonces, yo leería, digamos, la presión en A, lo leería desde esa intersección, aunque sea todo esto, acá. Y la presión en A va a ser igual al gamma del líquido por esta altura, le pongamos H1. ¿Está bien? Entonces ahí entramos con la relación tangente de alfa. Como era el alfa, y ya puedo leer esta altura. Como conozco L, ya leo esta altura. H1, la presión en A vale gamma por H1. La presión en B es la presión en A más gamma por H. Y ya teníamos todas las condiciones del recipiente que está totalmente cerrado y lleno de combustible. ¿Estamos? ¿Está bien? Físicamente no hay nada, pero la acción, digamos, de la fuerza de inercia se manifestaría de esta manera, como si continuásemos con el plano isobárico y ya estamos introduciendo la fuerza de inercia. ¿Cuánto vale la presión en A? Era de 0 en la forma hidrostática más la acción de las presiones por la fuerza de inercia, gamma por H1. Y el alfa sería ese que hemos visto hace rato, ese angulito que hemos visto acá entre las superficies equipotenciales y la horizontal. Este acá y era este que era. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna observación? ¿El resto de la clase? A ver qué más tenemos acá. A ver, déjenme que vea. Este es el caso de los dos gamas. Bueno, antes de ingresar acá, vamos un poquito a dejar de presentar esto. ¿Cuáles son las fuerzas de inercia en este caso? Sobre la partícula de masa unitaria, yo tengo, cuando está girando, una fuerza centrípeta, que sería omega por L, omega cuadrado por L, por X en este caso, X una distancia cualquiera. ¿Está? Sería la fuerza centrípeta hacia el centro. Y la fuerza centrífuga sería la fuerza de inercia, que se va
hacia fuera del centro. Sería menos omega cuadrado por X. Esa es la fuerza de inercia. Ahora lo llevamos en correspondencia al sentido de los ejes, sin quitar generalidad, digamos en este caso el eje X y Z, yo tendré lo siguiente. La fuerza de masa en X es 0, en Y es 0 y en Z es menos G. La fuerza de inercia, X sub U, en el eje de la X sería positivo, indica negativo porque tiene una fuerza de inercia contraria a la fuerza centrípeta, pero en el sentido de la X sería positivo. Omega cuadrada por X, por diferencial de X menos G por diferencial de Z igual de P. Para el caso de nivel libre, de P igual a 0, y me quedaría que Z igual a omega X cuadrado sobre 2G van a constante. En general, puedo poner Z igual a omega cuadrado por R cuadrado sobre 2G más la constante. Porque este X puede tomar cualquier otro sentido y sin quitarle, digamos, generalidad sería omega cuadrado R cuadrado sobre 2G más la constante. Esa es la ecuación, ¿no es cierto?, de los planos isobáricos. Y para el caso del nivel libre, debería determinar el valor de la constante. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, volumen inicial igual al volumen final. Haríamos acá. La ecuación de los planes, digamos, de los planes isobáricos sería omega cuadrado R cuadrado sobre 2G más la constante. Determinación de la constante sería volumen inicial, que era el volumen de la situación Z0, o H0, volumen inicial. ¿Y volumen final cuál sería? Sería, ¿no es cierto?, considerando la altura Z genérica, esta Z genérica, por el área, 2πr por dr, integrado entre 0 y 2pi. Ese sería el volumen final. Donde Z sería omega por R cuadrado sobre 2G más la constante. Igualamos la ecuación con este volumen inicial y saco el C, la constante de nivel libre. Ese es el camino. Sería uno de los caminos. Analíticamente, el volumen final sería, bueno, 2πr por diferencial de R por Z, diferencial de volumen, entre 0 y 2pi. Z era la ecuación genérica, omega R cuadrado por 2G más la constante. Hacemos la integral y podemos despejar, igual al volumen inicial, el valor de la constante. Eso analíticamente. Gráficamente tengo yo el volumen inicial, ¿sí? Y el volumen final sería el volumen de este cilindro con altura Z0, suponiendo que este sea la configuración final, volumen del cilindro con Z0, más el volumen B1, más el volumen B2, que asciende con ese paraboloide, que es igual a un medio del volumen del cilindro circunscrito. Esa es la partecita de B2. Es el volumen del cilindro de B2 sobre 2 sería la parte del volumen del líquido que ascendería. Eso gráficamente. O sea, tengo la ecuación analítica, tengo una forma gráfica. Cualquiera de los dos caminos, según la conveniencia, lo aplica. ¿Estamos? Y bueno, de ahí además, digamos, queda en abordar los problemas. Entonces, ¿cuál es la ecuación que corresponde al nivel libre en el caso de este movimiento rotacional uniformemente acelerado? Z igual a omega R cuadrado sobre 2G más la constante. Se identifica la subirse del nivel libre, volumen inicial, volumen final, y nos queda plantear el camino analítico, el camino gráfico. Bien, eso sería así a grandes rasgos lo que sería en este caso del equilibrio relativo rotacional. Ahí vamos a ver un poquito de los problemas. Vamos a compartir esto. Y ya volvemos.
Este es uno de los problemas. Un recipiente cilíndrico contiene agua. Es necesario determinar el número de revoluciones n con la que la superficie de nivel libre alcanza el borde superior del recipiente. Dan los datos. Datos del problema. Entonces, le pongamos acá donde dice AA, H0. Y acá, como en el caso de la anterior del carrito que se desplazaba horizontalmente, ¿se acuerdan? Con respecto al punto medio, subía y descendía a la misma altura, el líquido, acá lo mismo. Acá, a partir de la situación de reposo H0, lo que desciende es igual a lo que asciende. Es cuando hagamos la ecuación y le ponemos R igual a 0 y R igual a R grande, vemos de que lo que desciende es igual a lo que asciende. Entonces, una vez que ya tengo yo en este caso ya está impuesta la situación final, el H grande, yo ya puedo determinar cuánto sería omega, la velocidad angular con la que va a girar. Ya tengo la configuración final. Si tengo H0, ¿sí? Era esto. Determino la constante, tengo la mi ecuación, puedo determinar omega. En este caso es directo. Y H0 asciende en una altura, desciende en otra altura. Entonces ya puedo determinar cuánto va en esta alturita en correspondencia con R igual a 0. Tengo ese volumen, más un medio del volumen circunscrito. Ya tendría la constante y ya puedo determinar omega. O directamente, como ya conozco esto en valores, H0, esta distancia ya la conozco, pongámosle H1, desciende H1, determino el volumen del cilindro sobre 2, y ya tendríamos esa relación para determinar omega. ¿Sí? Profe, Diga. ¿por qué el diagrama de abajo es una curva, digamos? Y bueno, porque como es un paraboloide, ¿no? El tipo de R cuadrado. Entonces, a medida que yo me voy alejando, tengo supuestamente la configuración final. Lío a esta altura, ¿sí? HF, final. Entonces, la presión vale gamma por HF. En la medida que yo me vaya alejando, va a ser donde varía en forma de R cuadrado. Acuérdate que la ecuación sería Z igual a omega por R cuadrado. Yo me voy alejando, por eso es parabólica. O sea, a partir de la electricidostática, le voy sumando el término del paraboloide. Omega R cuadrado. ¿Está? Ah, bien. Sí, profe. Bien. Y de ahí más quedaría, digamos, por aplicar como si fuera el campo gravitacional, con esta configuración final. A ver qué otro más tiene acá. Hay otro caso, por ejemplo, está un tubo de ensayo, este sirve para medir la aceleración, el control de las velocidades, en el caso de digamos, en el caso de las turbinas, para ver cómo están girando, determinaba cuál era la aceleración, me iba indicando. Ahora ya está todo automatizado. En este caso, por ejemplo, era un tubito abierto acá, conteniendo líquido y cerrado en esta rama. Entonces, dice, ¿cuánto vale la presión en B? Y bueno, la presión en B, esto está girando. Y de forma hidrostática, la presión en B valdría gamma por L. Y ahora hay que sumarle la fuerza de inercia. En este caso, la rotación. Entonces comienza acá a ascender y Z igual a omega R cuadrado, ¿sí? Hasta R cuadrado grande sobre G. Entonces sería la presión en B
sería la de la fuerza de inercia, en el caso de rotacional, sea gamma omega cuadrado R cuadrado sobre 2G más L, para la presión en B. Y la presión en C, suponiendo que Z acá, sería igual al Z, que es omega cuadrado R cuadrado sobre 2G por gamma. Es como que estaría la acción, digamos, de la fuerza de inercia evidenciada a través de la sobrepresión, que seguiría esa configuración parabólica. R igual a 0 a 0, cuando R igual a R grande, omega R cuadrado sobre 2G. Eso lo vamos a ver enseguida. A ver qué otra cuestión más tiene acá. No va. Bien, ahí vamos a la pizarra nuestra, a ver qué tenemos. Vamos a la pizarra. Bueno, este es el caso de ese problema que ascendía hasta el borde del recipiente. Esta es la situación inicial, H0, asciende hasta el borde, le pongamos H1, desciende H1, ya tengo la configuración, ya puedo determinar, digamos, cuánto vale la presión en fondo, en A, en B, la presión acá en correspondencia cuando R igual a 0, ya tengo la configuración final. Uno de otro. En este caso que yo le decía, suponiendo esto de que está abierto acá la atmósfera, acá está cerrado, ¿cuánto vale la presión en B? ¿Cuánto la presión en C? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a considerar a partir de este plano, déjeme que tengo el sistema de eje de la Z, y la fuerza de inercia la vamos a poner, digamos, en función de omega cuadrado R cuadrado sobre 2G, la altura, digamos. Entonces, va a ser esto. Esta alturita valdría ¿cuánto? Acuérdense, el Z igual a omega cuadrado R cuadrado sobre 2G. ¿Ah? ¿Estamos? Ahí peguen la revisada. Z va a quedar igual a omega cuadrado R cuadrado sobre 2G más la constante. Ya hemos determinado la superficie de nivel libre. Entonces, esta sobreelevación sería igual al Z. A ver, acá si lo puedo poner. No sé si lo escribo mejor. Z igual a omega al cuadrado R cuadrado, que sería en este caso igual a L, sobre
2G. ¿Está bien? Profesor, ¿eso sería en correspondencia a la inercia? Claro, si no había fuerza inercial, la presión en C valdría 0. La presión en B valdría gamma por L, ¿sí? Por acción de la fuerza de inercia, su efecto sería equivalente a esta altura. Omega cuadrado al cuadrado sobre 2G. ¿De acuerdo? Físicamente no existe, pero la fuerza de inercia sí está en juego. ¿Y cómo se manifiesta? Con esa sobrepresión, que sería igual al gamma por Z. El gamma por el omega cuadrado al cuadrado sobre 2G. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Están de acuerdo? Y si no, también la otra, ¿sabe cuál es? Agarra, considera como si esto estuviese dentro, así, a ver si lo podemos hacer acá, como si esto estuviese, a ver que me demuestre. Supongamos que sea un recinto, estaba en reposo, ha comenzado a girar y tiene, digamos, lo vamos a dibujar el centro, pero está girando y toma esta posición. ¿Está bien? Tiene una velocidad angular omega y que este tubito se encuentra acá. Está acá. A ver si lo puedo dibujar. Sería este. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Entonces, esto es lo que está girando, ¿no es cierto? Y el tubito se encuentra inmerso. Entonces, ¿cuánto vale la presión en C? Sería la que estaríamos leyendo ahí. Presión en C sería igual a esta alturita que está acá. Para este caso que estoy presentando acá en el dibujito, ¿no? Sería esta altura de ahí. C sería gamma por omega cuadrada R cuadrada por R sub I al cuadrado sobre 2G. Y la presión en B, de acá abajo, sería todo lo anterior más gamma por L. Y la presión le pongamos A, está acá con respecto a este eje de giro, igual a 0. En el caso de la derecha, A, digamos, le pongamos D, sería 0. ¿Estamos? Sí. Físicamente en el problema nuestro no existe nada, pero la sobrepresión se manifiesta por la presencia de la fuerza de inercia. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo más? A ver qué más tenemos acá. Déjenme que vea. Este es el que hemos hecho de la rotación, ¿no? Mira. Bueno, le queda por hacer el ejercicio, ¿verdad? Y ya el martes hacemos la consulta que haga falta, todas las cuestiones, y ya me van diciendo, acá no lo entendemos, no lo puedo resolver. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, chicos, si no hay nada más para consultar,
algo más que quedó pendiente. No, tendríamos que ver el próximo martes. Pongan en su cámara si toman la última lista, si quedan promediando que se toman otras, se han descolgado y han vuelto a reingresar. Acuérdense, yo le voy a tratar de mandar un correo, cosa que vaya con esta misma dirección, cosa que ingresan directamente, no tienen que andar pidiendo permiso. El problema es que tengo que mandar data de a 10 por el Google Meet. Y llega su correo. No me admite así mandar los 80 una sola vez. Y también va a estar el código de acceso. O sea, usted tiene que a prender la ventana del Meet y ahí dice código de acceso. En ese código de acceso también tendrían que ingresar directamente, ¿no? Bueno, ponemos nuestras cámaras, nos vemos de todo, nos vamos reconociendo de todos nosotros. Bien, bien, bien. Todo está grabando. Yo les pongo la lista. Bien. Estamos acá. Bien. A ver, quieren ¿en todo? Así quedan todos registrados. Listo. Bueno.